el inicio de una nueva predicación acerca de la iglesia y quiero introducirla hoy acerca de la iglesia. Así que vamos a tener la escritura en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2. Vamos a ver la escritura, vamos a compartirla hoy, la introducción de esa nueva predicación acerca de la iglesia. Si lo tienen, por favor, si son amables. Así dice la escritura, capítulo 2 de la carta al pastor Tito. Tito capítulo 2. Leemos en el nombre de Jesús. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buena, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Señor, te damos honor y te damos gloria esta noche. Estamos muy agradecidos de tu amor que fluye a nuestro favor. Gracias por tu misericordia. Bendigo esta casa y declaro tu gracia que fluye en esta casa. Señor, que seamos la iglesia que tú tienes en el corazón. Que seamos tu pueblo, que respondamos a tus intereses conforme al diseño que tiene para nosotros. Señor, gracias esta noche. Gracias por tu misericordia. Bendigo a los líderes de la casa. Bendigo esta generación, Señor, con toda bendición del cielo. Levanto vallado fuerte en favor de los matrimonios, de las parejas y de las familias de la casa. Señor, que tú muestres tu gloria en este tiempo. Que haya unidad entre ellos. Señor, que tu misericordia fluya a favor de las familias de esta casa. Señor, levanto vallado fuerte. Hago oposición a los dardos que son enviados contra las familias para desestabilizarla. En el nombre de Jesús, cubro con tu sangre, Señor Jesús, las familias. Señor, mis amados, muy amable. Hoy quiero introducir para la celebración de la noche. Voy a trabajar con ustedes la predicación acerca de la iglesia.
el concepto de iglesia bíblicamente hablando, quiero compartir con ustedes una serie un poquito corta con algunas predicaciones acerca de la iglesia. Aleluya. Aleluya. ¿Saben que el Señor tiene un concepto de iglesia y el ser humano tiene otro concepto de iglesia? Posiblemente la idea general de la gente de la iglesia es el concepto cuatro paredes o el lugar donde nosotros nos congregamos. Pero el Señor tiene un concepto de iglesia como una nación que se establece dentro de otra nación. Una nación que Él gobierna, que Él es la cabeza. Por eso la Escritura nos habla acerca de Cristo como la cabeza de la iglesia, como el gobernante de la iglesia, como el Señor de la iglesia, como el Rey. Y nosotros somos ese pueblo que le pertenecemos a Él, pero para poder pertenecer a la iglesia hay que como pasar, como ser procesado. Es como salir de ahí, como dice el texto bíblico. Sal de ahí, pueblo mío, no toque lo inmundo y yo lo recibiré. O sea, el concepto de iglesia no es que tiene el Señor a través de la Escritura, quizá no sea el mismo de nosotros. Es una congregación, es un grupo de personas que son llamados y se separan de todo lo que es el mundo, pero no el mundo en términos físicos, porque esa también es una visión de la iglesia en su momento, en la época de los monasterios, donde la gente se separaba totalmente para no asociarse con las demás personas, sino que la idea es de separarnos del mundo, pero no del mundo de lo que se llama el cosmos, sino del mundo en función del pecado, de todo aquello que arrastra el mundo. Por eso la Escritura dice que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. O sea, no puede amar a Dios, porque no lo puede amar simultáneamente, porque no se está refiriendo al mundo como el cosmos, sino el área del mundo que está gobernada por Satanás, por el infierno y por el pecado. Se dice, sal de ahí, pueblo mío, no toque lo inmundo y yo los recibiré. O sea, la iglesia es un pueblo separado para Jesús. Y hay una expresión bíblica que habla acerca de la santificación. Y justamente cuando algo se santifica es cuando se separa para Dios. Y todo el que es iglesia debe ser santificado. Si bien tenemos que ser regenerados, transformados por el Espíritu de Dios, también tenemos que ser santificados. Y cuando somos santificados estamos totalmente separados para el Señor. Eso no quiere decir que no podamos cumplir algunas funciones en el mundo físico. Claro que sí, que la vamos a cumplir. Justamente el texto de hoy, en esta introducción acerca de la iglesia, nos enseña cómo manejarnos, cómo deben ser nuestras relaciones sociales. Y eso pudiera ser una serie de predicación acerca de las relaciones sociales de la iglesia o de los creyentes. Pero hoy, como introducción, toco ese elemento acerca de la iglesia. ¿Quién es iglesia? ¿Somos iglesia? ¿Quién es iglesia realmente? ¿Es iglesia todas las personas que se reúnen en un lugar? Es posible que sí, pero no necesariamente. Porque lo visible es lo que nosotros tenemos contacto. Todo lo que vemos de la gente, eso es lo visible. Ahora, el Señor conoce quién realmente es su iglesia. La iglesia no está llamada a rechazar a ninguna persona, absolutamente, porque debe ser un lugar abierto para que toda la gente venga a escuchar palabra de Dios y con libertad alabe al Señor. Ahora, bíblicamente hablando, alguien es iglesia cuando Cristo lo gobierna. O sea que para yo convertirme en iglesia de Cristo, en pueblo de Dios, yo tengo que aceptar el señorío de Cristo. Cuando Él se convierte en mi Señor, entonces yo paso a ser iglesia. Es posible que algunos, como hemos dicho antes, tengan la oportunidad
de recibir a Cristo como Salvador en una expresión de entrega, pero en el momento de analizar lo que significa ser hijo de Dios y ser pueblo de Dios, se niegue a aceptar que Jesús lo gobierne. Y Jesús solamente dirige a las personas que Él gobierna. Y los que Él gobierna son iglesia de Cristo. Entonces el que Cristo gobierna hace lo que Él dice, lo que Él ha establecido. Por eso hay un mensaje que le da el apóstol Pablo a Tito, se lo envía acerca de lo que debería ser su papel como pastor de una congregación. ¿Cómo manejarse? Le está enseñando cuál es la idea de iglesia que hay en el corazón de Dios para que lo enseñe a la gente y lo guíe con ese propósito. De verdad que si nosotros vivimos la Escritura, se cumple el texto bíblico que dice que por torpe que seamos no nos vamos a extraviar en el camino de Dios. Aleluya. Por torpe que seamos no nos extraviamos si nos dejamos guiar por la Escritura. Vamos a llegar a fin de término porque la gracia del Señor y su Espíritu nos guiarán. Y le aconseja acerca de la enseñanza, de qué debe enseñar. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Saben que en un lugar donde se reúne la gente puede hablar de cualquier cosa? Inclusive pueden hablar de ellos, de su experiencia personal, del concepto de la vida, de su cosmovisión. Pueden hablar de cualquier cosa. Ahora, ¿qué dice la Escritura que deberíamos hablar cuando nos reunamos como congregación, como iglesia de Cristo? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay una controversia en la iglesia con relación a la doctrina, a la enseñanza y al dogma, donde cambian. Jesús habla del mandamiento de hombre. El mandamiento de hombre es un concepto dogmático que varía de congregación a congregación. El concepto doctrina es una base fundamental a la que nosotros deberíamos aferrarnos, creer y confiar, porque nos acercan a Dios y nos enseñan sus principios. Si el concepto está claro, no deberíamos hacer reuniones para hablar de mandamientos y de reglas de hombres. Deberíamos reunirnos para hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es aquello que ha sido probado en la Escritura, que ha sido establecido por Dios como necesario para alcanzar la salvación. Ese concepto también he discutido porque cada iglesia o cada religión tiene su concepto de doctrina, pero nosotros tenemos un concepto que no se discute porque es bíblico, y el concepto bíblico no admite discusión. La iglesia no puede hacer un consenso para ver quiénes quieren esto y quiénes quieren aquello si está establecido en la Escritura, porque lo que está establecido en la Escritura lo estableció el Señor. Y su señorío no acepta discusión, si me gusta o si no me gusta, si lo acepto o si no lo acepto, si me conviene o si no me conviene, quiénes están de acuerdo y quiénes no están. No, porque si eso ocurriere, entonces no funciona para salvación. Aleluya. Dice Pablo a su discípulo Tito, a quien él como apóstol daba cobertura a ese pastor, y él le dice cómo manejarse, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquellos principios que están establecidos en la Escritura, eso es lo que deberíamos hablar y analizar cuando nos reunamos como congregación o como iglesia. Cuando usted se reúna en el colegio, usted va a hablar cualquier tema que tenga que ver con el colegio, con la universidad, con la asociación de junta de vecinos,
lo que fuera necesario. Todo eso es bueno e importante en el mundo físico, cuando se reúnen en familia. Ahora, cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestras discusiones, nuestros análisis, lo que ocurre entre nosotros debe estar de acuerdo con aquello que ha sido probado por Dios, aprobado por Dios en las Sagradas Escrituras. Y si eso no ocurriere, entonces no tenemos el mismo concepto de iglesia que tiene el Señor en su corazón. Bendigo el nombre del Señor. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina, deberíamos dar una serie un día acerca de la doctrina bíblica, porque antes había un credo. En la iglesia protestante y en la iglesia primitiva la gente decía: yo creo. ¿En qué yo creo? ¿Sabe usted en lo que cree? Si lo que usted cree no es sana doctrina, está perdido. ¿En qué creemos realmente? Esas eran una serie de frases, de expresiones bíblicas que han sido probadas, que la gente recitaba y decía que creía, y eso lo hacían hasta los nuevos creyentes. Hoy posiblemente haya gente líderes y de tiempo considerable y se consideran iglesia y sirven al Señor, pero no manejan el concepto, doctrina. ¿En qué creen realmente? ¿Qué es lo sano? Lo sano es lo que no enferma, lo que no daña, lo que no extravía, lo que nos guía al Señor. Decían: creo en Cristo como Salvador. Le pongo un ejemplo de eso. Creo en el arrebatamiento de la iglesia. Eso era parte del credo. Creo en el gobierno de Cristo. Creo en el juicio final. Creo que existe un lugar de tormento. Y comenzaban a mencionar todo lo que creían. ¿Sabes tú en lo que crees? Aleluya. Si alguien te da un papel en un momento determinado y te dice: escríbeme ahí lo que cree, ¿te atreverías? ¿Estás seguro? ¿Estás consciente? ¿Sabes en lo que crees? Ese es el desafío esta noche. ¿Sabes tú en quién crees? ¿Saben quién ha creído? ¿Sabe qué quiere el Señor de ti? ¿Qué enseña la Escritura? Aleluya. Ese concepto de iglesia que tiene la Escritura es un concepto terminado, es una visión amplia. Y nosotros como creyentes deberíamos estar claros. Lo que quiero es que esta noche no duerma, sino que te quedes haciendo una lista en lo que tú crees como creyente. ¿Sabes en lo que crees? Algo interesante. Hasta que yo no sé lo que yo creo, yo no sé lo que voy a vivir. Música, maestro. Y esa es la razón por la que la gente no vive para Dios, porque no sabe lo que le agrada a Dios. No conoce la doctrina sana. No sabe cómo manejarse frente a situaciones. No sabe qué le agrada a Dios. No tiene fundamento claro, no tiene fundamento preciso. Deberíamos saber en lo que nosotros creemos. Y al saber yo lo que creo, también yo sé en lo que yo rechazo, en lo que no creo, en lo que no acepto. Y cuando Satanás venga a traerme algo que es contrario a la sana doctrina, lo descarto de plano. ¿Recuerdan aquel ejercicio que hicimos en una serie? Creo que fue en la serie de la Cátedra de Jesús, en el horario de la mañana, acerca de cómo llegan los pensamientos y qué hacer con los pensamientos, cómo llevar los pensamientos a la razón para detenerlo. Ese es el ejercicio que debemos hacer. Inclusive cuando escuchamos un predicador o alguien de nosotros que dice una palabra que enseña algo que no está de acuerdo con lo que creemos, tenemos que hacer el ejercicio antes de decir amén. Aleluya. Porque muchas veces estamos diciendo amén a aquello que no es sana doctrina. Porque alguien me lo enseña o lo leí en un libro y ya yo voy a enseñarlo libremente, como si Dios ha aprobado eso. Alguien lo predicó, lo vi en internet, leí un libro y la palabra suena bonita, pero ¿entiendo yo lo que creo? No sé si alguna vez
escucharon de uno de los maestros de la casa una experiencia, creo que fue en la escuela de líderes, que él la compartió, acerca de una persona que estaba orando y en su oración le decía: Señor, lléname de concupiscencia. Aleluya. O sea, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo traduce al Padre, pero hay una declaración: lléname de concupiscencia. En la concupiscencia descansan todos los deseos desenfrenados desarrollados en el ser humano a partir de la caída de Adán. Todo lo que es desenfrenado, todo lo que es pecaminoso, la entrada del diablo a nuestra vida es por medio de la concupiscencia. Y él le decía a Dios que lo llene de concupiscencia. Es solo una idea. ¿Qué tan importante es saber? Lléname. ¿De qué me va a llenar el Señor? ¿De qué yo estoy consciente? Si me llena de concupiscencia, yo estoy pidiendo que active más de lo que está activada la concupiscencia en mi vida. Y eso me va a traer una crisis. Porque los cristianos pasamos por procesos y en esos procesos sobrevivimos. Hay procesos que uno se vuelve campeón, sobreviviente de situaciones que se viven, de tentaciones y todo aquello, producto de la naturaleza concupiscente. ¿Qué pasaría entonces si esa concupiscencia se activa? Por eso debemos estar claros en lo que nosotros creemos y así podemos saber cómo agradar a Dios. Por eso ocasionalmente no agradamos a Dios, porque no tenemos ni idea de que Dios está contrario a lo que estamos pensando o a lo que estamos haciendo. Bíblicamente hablando, está establecido que como el ser humano tiene conciencia que le dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, automáticamente, por el conocimiento del bien y del mal, el Espíritu Santo, cuando venimos a Cristo y nos convertimos en iglesia de Cristo, la garantía de iglesia es el Espíritu Santo. Aleluya. Para que pueda guiarnos, porque hay cosas que no la entendemos y hay gente que lo tratamos pero tampoco entendemos lo que está pasando, pero como que el Espíritu Santo tiene una reserva. Eso es interesante y esa es una tarea también. Eso es un desafío que le pongo en esta noche: aprender a diferenciar el Espíritu Santo de esa conciencia. ¿Qué es el Espíritu Santo en ti? ¿Qué es la conciencia en ti? ¿Qué hace la conciencia? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuándo es la conciencia? ¿Cuándo es el Espíritu Santo? Aleluya. Esa es una tareita también. Otra para que no duerma mucho esta noche. Tenemos que aprender a diferenciar cuándo el Espíritu Santo me está hablando y cuándo es un asunto de conciencia. ¿Saben que la observación es interesante en esto? Porque justamente podemos desarrollar dones extraordinarios en nuestras vidas en la medida que observamos todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y una de las cosas que no deja que el Espíritu Santo obre en nosotros es justamente la falta de observación, porque nos está diciendo una cosa varias veces, pero no nos hemos detenido. Necesitamos detenernos. Cuando nos detenemos y analizamos, estamos viendo que hay algo que se está repitiendo continuamente. Y cuando el Espíritu Santo te da una señal de una reserva, tómalo en serio. Tómalo en serio y analiza qué te quiere decir y no lo pase por alto. Aleluya. Porque una cosa que garantiza a un ser humano que es iglesia es justamente que tiene el Espíritu Santo. Nadie podrá llegar a ser iglesia de Cristo sin una garantía de que la naturaleza de Dios esté en él. Y la naturaleza de Dios viene a nuestra vida por medio de la transformación, de la regeneración, se establece en nuestro espíritu. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Y va a guiarnos para nosotros identificar cuál es la sana doctrina. Ese mensaje interesante que escuchamos, que nos llama la atención, pero no tenemos el conocimiento suficiente. Entonces dele la oportunidad al Espíritu Santo para que cuele lo que estás escuchando. Y el Espíritu Santo entonces te va a decir si afianza ese conocimiento o no. Pero no lo tomes solo en término emocional, solo con las emociones. Y esa es una de nuestras debilidades, que trabajamos más con las emociones
que con el Espíritu. Y vivimos siempre lo que me emociona, lo que me engrifa la piel, lo que me hace sentir extraño. Y es más que eso. Creo que hay una canción así. No sé si se saben esa canción. Que aunque no se le engrife la piel. ¿Alguien se sabe esa canción? Esa es otra. Tengo 4 de 4, creo. Aleluya. Cuando creemos en el Señor, cuando sabemos en quién hemos creído, no necesitamos que se nos engrife la piel. Ay, mira cómo se me pone la piel de gallina. Yo soy iglesia. Yo busco más, algo más que la piel de gallina. Aleluya. Aleluya. Lo que pasa es que se me pone así, me emociona. Siento algo más que eso. El Espíritu de Dios es más que eso. Y va a trabajar en nuestro espíritu. Inclusive, como dice una predicación por ahí, va a desarrollar en nosotros conciencia espiritual. Necesitamos identificarnos como iglesia con el concepto sana doctrina. Necesitamos conocer ese concepto para nosotros saber qué es bueno y qué es malo. Quién cree como yo y quién no cree como yo. No es para rechazar al que no crea como yo, pero yo no le puedo decir bienvenido al que no tiene la sana doctrina en términos doctrinal. Le digo bienvenido como amigo, pero no en términos de su doctrina, porque no creemos lo mismo. No estamos en sintonía con la sana doctrina, creemos cosas diferentes. Y en este tiempo hay que activar un colador doctrinal, porque ahora sí la cosa está difícil. Definitivamente necesitamos volver, como decía Jeremías, a la senda antigua, a la senda de la palabra, ¿no? De la obediencia, para poder sobrepasar las situaciones que se presentan en este tiempo con todo esto de doctrina, cosas que parecen bonitas pero que no lo son. Inclusive en esta era de la era apostólica y profética, saber quién realmente es profeta, quién trae la palabra que el Espíritu de Dios me dice a mí que viene de Él, y quién tiene un espíritu de adivinación que está diciendo verdades, pero no, el Espíritu de Dios no lo está aceptando. Por eso necesitamos identificar como iglesia el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué nos dice? ¿Hacia dónde nos lleva? Porque la sana doctrina es lo que te lleva a la salvación. Y hace un ejercicio acerca de ancianos, de ancianas, de jóvenes. Y al mismo pastor le da un consejo acerca de la vida que debe tener como iglesia, porque la iglesia tiene que tener una vida diferente a lo que no son iglesia. Aleluya. Si soy iglesia, soy diferente. Pero no soy diferente por capricho, ni porque yo quiero aparentar que soy diferente, porque la Escritura habla bien claro a eso, acerca de la hipocresía, ¿no? Dice, se visten de ángel de luz, ¿no? Se viste de ángel de luz. Solo la vestimenta, ¿ok? Pero en su esencia niega la eficacia. No es lo que dice ser. Es una vida diferente. Si es iglesia de Cristo, tiene que ser diferente. Su comportamiento tiene que ser diferente. Antes se asociaba que el verdadero creyente era el que solo por fuera se veía. Y ahí está el concepto. Se viste de ángel de luz. Ahora, los romanos tenían un concepto. Y ellos decían, la esposa del César no solamente debe ser honrada, sino que tiene que parecerlo. Ojo con esto. El cristiano debe parecer cristiano. Si es, debe parecer. Pero ese parecer no debe ser solo en lo que se ve, sino también en la manera de hablar y la manera de portarse. ¿Cómo nos portamos nosotros? ¿Cuál es nuestro comportamiento en términos social? Eso nos identifica como creyentes en Cristo, de que ha habido una transformación en nosotros. Posiblemente algunos tengamos esa capacidad para estar en la comunidad de creyentes y compartir bien, pero cuando tenemos relaciones con la gente somos agresivos,
somos odiosos, somos exageradamente reservados, a tal punto que le crea molestia al que está al lado, somos respondones, nos quejamos mucho, no respetamos las autoridades. Entonces, ese no es el concepto de iglesia en término bíblico, el que tiene Dios. Es otro concepto. Porque nuestro comportamiento debe decir lo que nosotros somos. Lo que yo pienso, y eso lo recuerdo de una profesora que decía que para aprender inglés había que pensar en inglés. Y cuando analicé el término, entonces entendí que para ser cristiano hay que pensar como cristiano. Hay que pensar como cristiano. Y la Escritura habla que tenemos la mente de Cristo, o sea, una mente extraordinaria que tiene la capacidad para colar todo pensamiento contrario, todo impulso y toda conducta agresiva para atraerla a Él. Porque ese comportamiento de cristiano, esa conducta debe reflejarse en nosotros. Y habla de los ancianos y de las ancianas, de los jóvenes en términos general. Que sean sobrios los ancianos, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Suficiente como para concluir la introducción ahí, en ese texto, de tan amplio que es el concepto de iglesia en comportamiento como anciano. La iglesia, igual que el pueblo de Israel en el antiguo pacto, tenía el gobierno de los ancianos o gobierno geriátrico, donde la gente, por ser anciano, tenía cierto privilegio, por el conocimiento, por la sapiencia, ¿verdad?, el respeto, la conducta y todo eso. Pero cuando se trata de gentiles, no necesariamente entre los gentiles hay ancianos que tengan tanto conocimiento de Dios como que puedan enseñar la prudencia. Pero sí, los ancianos siempre los respetamos en la familia. El abuelo, el papá, la abuela, la madre. Su presencia, sus canas nos dan un mensaje bien claro. Ahora enseña que deben tener un comportamiento de acuerdo a la edad. Eso es madurez. Tener un comportamiento de acuerdo a la edad. Ya los que pasan de 30 años, los que pasan de 20, los que pasan de 15, de 10, van teniendo comportamiento conforme a su edad. Esos son personas maduras. Un anciano maduro es una persona que piensa con cordura, que no solo tiene muchos años, sino que puede portarse de acuerdo a su edad. Y por eso en ocasiones escuchamos, pero señores, este anciano, o una palabra muy común, este viejo, ¿qué es lo que le pasa? O sea, porque la gente está asociando que su comportamiento no es de madurez conforme a la edad que tiene. Se dice, las ancianas, los ancianos, lo trata por separado aquí en el texto bíblico. Específicamente habla de los varones y de las hembras, identifica áreas, sobrios, que sean controlados, para que se aprendan a manejar. Una persona que no es sobrio es una persona que puede ser un borracho, o puede tener un comportamiento descontrolado, o tener actitudes, expresiones que son propias de muchachos. Y hay en familias donde hay ancianos que no tienen ninguna enfermedad mental, están sanos, normal están, y los hijos tienen que vivirlo aconsejando para que entren en razón. Entonces le dice el apóstol Pablo a su discípulo, el pastor Tito, que debe aconsejar y que debe guiar a la iglesia. Y cuando va a poner una persona como anciano, que era parte del gobierno, de la administración de la iglesia, que lo observe. ¿A quién van a poner como anciano? Porque debe ser una persona controlada, no una persona suelta de boca, ni un borrachín. Que sean serios, que hayan sido probados como personas serias, que no sea un engañador, que no tome prestado a los hermanos y no le pague, sino que sea alguien cumplidor, que si está en cicla esté resolviendo su problema,
Sí, porque hay gente que están en los burós de crédito y están por irresponsables, porque no quieren pagar. No son serios. Ahora hay algunos que cayeron ahí por alguna razón y están poniéndose al día, están trabajando esa área. Hay algunos que están como que nada está pasando, les interesa poco. El día que pierdan el empleo que tienen no conseguirán otro, porque lo van a mandar a abrir una cuenta y ningún banco le va a abrir cuentas. Aleluya. El que es iglesia paga. Es serio. Y las iglesias deberían tener ese colador antes de que alguien sea líder, revisar en el buró de crédito. Sí, señores. Eso es lo que hace la gente cuando va a rentarle va a alquilar una casa, para saber si se la puede alquilar. Y hay gente que está en el buró por mala paga. Antes de conocer al Señor nos metimos en muchísimo lío, y cuando venimos al Señor tenemos que irlo resolviendo. Y también nosotros podemos ser procesados, entrar en alguna crisis, un momento determinado, que el Señor permita que nosotros seamos procesados y vivir una experiencia de esa, pero tenemos una disponibilidad para pagar. Aleluya. Dice que hay que probarlo, que sea serio. Solamente que sea una persona controlada, sobrio, sino que también sea serio. Y ahora sí es difícil. Aleluya. Lo siento. Pero la escritura hay que ponerla en práctica. Y el concepto de iglesia que tiene Cristo no es el mismo concepto que tenemos nosotros. Y cuando comencemos a vernos como iglesia en el concepto bíblico, nuestro comportamiento será diferente. Pablo le está diciendo a Tito que antes de ponerlo en una posición de anciano, pruebe esas conductas. O sea que me está mandando a mí a observar ese comportamiento de la gente antes de que estén en posiciones de importancia. Bendigo el nombre del Señor. Que sean prudentes, que sean gente que se sepan manejar. Es posible que la gente que sea tímida, que esté aquí, pueda comprenderme un poco ese término. Sí, porque no todo, en las personas tímidas no todo es malo. Hay un área donde se manejan con cierto cuidado. No son muy extrovertidos, sino que analizan bien las cosas que van a hacer. La persona prudente sabe sentarse en una mesa y comer en la mesa sin servirse solo una parte y dejar a los otros sin ensalada o sin la carne. Aleluya. Aleluya. Es muy amplio ese concepto. Analiza bien, se maneja con niveles de prudencia. Es una persona que es cuidadoso, piensa bien lo que va a decir, lo que va a hacer y en las consecuencias de eso. Aleluya. Que sean sanos en la fe. Bueno, en este país la gente sabe lo que es mala fe. Tú tienes mala fe. Bueno, la Biblia habla de sanos en la fe, o sea que hay gente que son creyentes que son mala fe. Y la iglesia de Cristo no debe ser mala fe. Debe ser sano en la fe. Si tú eres mala fe, tú no eres iglesia. El mala fe es el que le gusta siempre estar amantado a caballito y el que le gusta siempre buscar lo suyo. No sabe repartir. No, ese tiene mala fe, ten cuidado. Ni siquiera
conocen el término fe, pero analizan el concepto como alguien peligroso. Entonces dice que sean sanos en la fe, que puedan interpretar las Sagradas Escrituras de manera correcta, que su relación con Dios sea correcta, que no anden buscando lo suyo propio, sino lo de los demás, lo del conglomerado. Y se puede decir que en la comunidad de creyentes hay mucha gente de mala fe, pero en la iglesia de Cristo no debe haber mala fe. Que sean sanos en el amor, que amen de verdad y que no finjan amar, que sean espontáneos, que puedan decir que aman, pero que el amor sea verdadero y no un amor fingido. Amor sano. Y ni hablar de amor. Creo que por ahí hay una serie de 14 predicaciones acerca del amor. Y ahí habla hasta de amor pasivo. El sano en el amor tiene un amor activo, se expresa, trata a la gente de verdad, de corazón. Lo que se ve, eso es. Y cuando se acerca a una persona, se acerca porque eso es lo que siente. A tal punto que la gente medio se asusta. Sí, porque cuando comienza la gente a tratarnos bien, estamos tan acostumbrados a que no nos traten bien que uno como medio se reserva. Dice, bueno, ahora tengo que observar a ver qué es lo que quiere. Porque estamos acostumbrados a que cuando aún los niños de nosotros quieren algo, se acercan con una palabra suave. Eso es estrategia y eso nosotros hacemos también con el Señor. Comenzamos alabándolo. Amén. Reconociendo su grandeza. Y de esa manera podemos conquistarlo. Pero el que es sano en amor, lo que se ve, eso es lo que es. Y cuando dice algo, eso es verdad. Y en la paciencia. Creo que tenemos que hacer taller sobre la paciencia. Trabajar la paciencia con la gente. Porque a algunos se le agota la paciencia, se le acaba la paciencia. A veces le gritan a los esposos, a las esposas, a los hijos. Le gritamos que ya no aguantamos y que se me está agotando la paciencia y que con una más esto se acabó. Y lo decimos con grito. La iglesia de Cristo es paciente. Espera en el Señor la respuesta. Y en este tiempo que las cosas son a vapor, imagínese usted, hasta a Dios le damos órdenes. Y si no decimos, como escuché a alguien que dijo que si no pasaba tal cosa no iba a ser cristiano el próximo año. Porque las cosas iban a ser así, de esa manera. Se pelean con Dios porque son impacientes. Desesperan a cualquiera que esté cerca. El que es iglesia de Cristo debe ser paciente. De la manera que el agricultor espera la lluvia temprana y tardía. La temprana en la que siembra, nace, y la tardía cuando los frutos maduran. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay que ser paciente. Inclusive para esperar los cambios de la gente que está cerca de nosotros. Hay que ser paciente. Queremos que la gente cambie como si fuera una máquina. Y los primeros 5 años en el matrimonio, dicen los expertos, que son muy difíciles. Precisamente por eso. Porque hay un shock en todo el comportamiento de uno y del otro, lo que aprendió para sujetarse uno a otro, hasta que cuando van pasando ya de 5 años van acoplando y todo eso, porque somos impacientes. Queremos los cambios a vapor del otro, pero la gente tiene que tolerarnos a nosotros. Dice, ese le está diciendo que pruebe esa conducta antes de que esa persona llegue a ser anciano o tenga alguna posición de importancia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen bien a las mujeres, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aleluya. Que sean reverentes en su porte, comportamiento, una presentación como la que usaba el sacerdote. El sacerdote usaba una mitra y en la mitra estaba el mensaje santidad a Jehová. La idea es que cuando alguien esté frente al sacerdote, no mirara al sacerdote, sino que mirara que era un enviado de Dios, el que intercede por el pueblo y que debía estar en reverencia porque él representaba a Dios. Eso es reverencia. Una persona que tiene un porte reverente es una persona que cuando lo vemos, como que nos llaman al respeto, al buen trato, a la dignidad. Es como si uno se sintiera cómodo frente a esa persona. Hay personas que por su manera de vestir o la manera quizá de peinarse o todo lo que el comportamiento, su vocabulario dice como que no es muy ahí. Hay que ahondar mucho para poder descubrir cosas ahí. Sé que cuando se presente sea como la primera impresión, que es la que nos asegura cuando estamos enamorados, que la primera vez que nos vieron bien. Amén. No hay jóvenes aquí por eso. Todos vinieron en la mañana. Cuando vamos a buscar un empleo, ¿cómo es que vamos el primer día? Aleluya. Esa primera impresión, ese porte, su corbatica, su chacabanita, o su jaquecito por encima, porque quiere conquistar ¿a quién? A una gerente de recursos humanos, que además de la prueba que le van a hacer y que la va a pasar, quiere que entiendan que sí él puede o ella representar dignamente a la empresa. Y por eso les recomendamos a los que andan buscando empleo que se manden a hacer su traje para ir a esa entrevista. Aleluya. Se refiere a ese porte, a esa presencia, con un vocabulario apropiado, una persona decente, una persona que se ve que es madura y que cualquiera puede como acercarse para confiar, para dejarse abrazar, para dejarse aconsejar, porque da una señal como que sí puede ser. Aleluya. Reverente en su porte, no calumniadoras. Parece que es tradicional entre las personas, entre los seres humanos, incluyendo entre los creyentes, que haya personas que levantan falso testimonio, calumnian, que están en chisme y en cosas similares, a tal punto que la gente le coge miedo, porque siempre tienen algo, viven siempre mirando por la celosía para saber los movimientos de la noche, y cualquier cosa se lo preguntan a ellos porque todos lo saben. Déjame llamar a fulana para saber lo que pasó, porque tenemos tanta seguridad que esa sabe, porque no se mueve nada en Alma Rosa sin que sepa. Y no es porque tiene el espíritu de profeta, ni porque Dios le revela todo lo que pasa mientras está orando, sino que hay alguna técnica para saber lo que se mueve. Se tiran el oído. Dice, ten cuidado de esa gente, que no sean las ancianas de esa conducta, que no sean calumniadoras, que no sean de la gente que levantan falso testimonio, que levantan calumnia a la gente y que se ponen a escuchar una sola campana, porque hay gente que son calumniadores porque escuchan una sola campana. Solo escucharon a una persona, le creyeron y se asociaron, pero no saben que el que está equivocado es esa persona. Y eso pasaba aquí en la justicia. El que iba a poner una querella antes a la policía, eso se aceptaba como que era así, y buscaban preso a la persona que estaban denunciando. Las cosas han cambiado considerablemente.
con la incorporación de los fiscales en el sistema. Y ahora lo escuchan, lo analizan y no salen corriendo a buscar. Nunca crea lo que alguien le diga hasta que usted escuche a la otra persona, porque puede convertirse en un cómplice de cosas incorrectas. Hay que escuchar lo que dice la otra persona. Pudiera ser un calumniador por esa causa. No esclava del vino, sino maestra del bien. Ya ustedes saben que en este tiempo entre los creyentes ya se habla de diferentes marcas de vino, que cuál tú tienes, que cuál tú has tomado, cuál es el mejor, y todo eso. Y bíblicamente hablando, yo no puedo probarle que tomar vino sea pecado, pero la Escritura dice que nos llenemos del Espíritu Santo y que no estemos embriagados. Aleluya. Que no sea una esclava del vino, un esclavo del vino que siempre esté tomando y eso, sino que sea una persona que se dedique. Y el reino de Dios tiene personas llamadas para trabajar en el reino, que tienen que hacer sacrificio de muchas cosas para poder envolverse en el reino de Dios. Y hay cosas que no le luce a los que están dirigiendo, ni a la gente que está involucrado en la oración y todo eso. Y no le luce estar tomando tanto, ni hablando ya son captadores de vino. Antes era pecado en la iglesia, ahora no lo es, pero ahora la gente son borrachones y están ahí. Entonces, para ser líder es otra cosa, es una función diferente. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, que sean maestra del bien, que enseñen, que puedan enseñar cosas buenas y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El Señor diseñó la iglesia con ese propósito, que cuando llegue una persona a la iglesia se reciba y que sea enseñado, y cuando una muchacha se va a casar, que esa anciana le enseñe cómo debe ser su comportamiento en esa nueva relación, en una relación de pareja, en una relación de familia. Claro, hay una situación que ahora la gente se lo sabe todo y no necesita que nadie le aconseje ni nada, pero ocasionalmente lo que hace falta es voluntad de alguien que sea iglesia y que se identifique con la palabra y que se acerque. ¿Te vas a casar, mi hija? Siéntate aquí que te voy a enseñar algo. Aleluya. Aleluya. Si se dejó enseñar, enséñela. Si no se dejó enseñar, que siga, pero hay que intentarlo. Te voy a enseñar cómo es la relación de parejas, cómo es la relación de familia y todo eso. Y eso es aparte de la charla prematrimonial. Todo eso es aparte. Es una enseñanza cara a cara de una anciana con una muchacha que se va a casar, donde le va a decir cosas que ella necesita. Yo lo he escuchado. Lo he escuchado de matrimonio fracasado. Yo he escuchado que han dicho, si alguien me hubiera dicho, si alguien me hubiera enseñado, la iglesia es una institución completa y Dios la diseñó para que aquí no falte nada, sino que todas las cosas las tengamos entre nosotros. Ese es el diseño de Dios de la iglesia. De la misma manera que Jesús va a completar todo nuestro ser, y cuando nos hace falta algo salimos a buscarlo fuera, asimismo la iglesia como diseño debe ser así. Hoy nos encontramos que líderes inclusive no participan en las actividades de parejas y están casados o tienen relaciones para matrimonio. Se creen autosuficientes. Eso no es iglesia. La iglesia previene, se involucra. Es una idea general de complemento de todo lo que necesitamos, donde el que más sabe enseña al que menos sabe. Hay que involucrarse o para aprender o para enseñar, y esa es la iglesia.
Si sabes suficiente, deberías enseñar a alguien. Y si necesitas, deberías aprender. Pero la iglesia tiene que ser autosuficiente. Aleluya. Y esta introducción debería terminarla con una expresión de un psicólogo en su consultorio. Alguien le hace una pregunta y él rompe un lápiz que tiene en la mano, y cuando lo rompe se sorprende la persona que estaba en el consultorio, y entonces le dice, cuando concluyendo la consulta, le dice: ¿cuánto cuesta la consulta? Por lo que le dijo. Entonces le dice también, si lo hubiera leído en la Biblia, te sale gratis. La idea es que muchos de nosotros vamos a buscar ayuda que no tiene nada de malo, excelente, donde profesionales de la conducta para que nos asistan. Pero hay alimento de ese que tenemos necesidad que la iglesia debe darnos como iglesia, independientemente de que necesitamos en un momento determinado por alguna situación ir allá. Pero hay un alimento de prevención que nos va a salir menos costoso, y está en la Escritura y está en la iglesia. Y la iglesia debe ser un complemento para todos. Todos nosotros deberíamos conseguir en la iglesia, en términos general, lo que necesitamos. Y en Dios y la iglesia, independientemente que hay situaciones que ameritan ir donde el médico, lo que es de médico es de médico, lo que es de psiquiatra, lo que es de psicólogo. Pero hay muchas cosas que con la Escritura y la iglesia como equipo podemos resolverla. Y el que más sabe, si es iglesia, debería enseñar a los que menos saben. Aleluya, aleluya. Y los que tienen experiencia a los de menos experiencia. Y esa es la idea de Dios de la iglesia, de que todos nosotros seamos apoyados mutuamente y que todos entremos en un engranaje, que seamos un equipo donde cada quien pueda apoyar al otro en su área, en lo que sabe, en lo que conoce, en lo que entiende, en lo que el otro tiene necesidad, que podemos ayudar. Y por eso el apóstol Pablo tenía un concepto mucho más acabado que nosotros de la iglesia. Y entonces le dice al pastor Tito que si va a elegir a alguien como anciano, que observe los ancianos, porque las ancianas deberían ser maestras de las jóvenes para enseñarle cómo se maneja un hogar, cómo se maneja una familia, cómo se cuidan los hijos, cómo responder frente a situaciones. Y ese es el diseño del liderazgo y de la iglesia, conforme a las Sagradas Escrituras y lo que Dios ha predeterminado para nosotros. Te bendigo esta noche con toda bendición del cielo. Que se abran los cielos a favor de esta casa y que no solo seamos una comunidad de creyentes, sino que también nos convirtamos en la iglesia que es conforme al corazón de Dios y que está establecido en la Escritura y que responde a los intereses del cielo. Aleluya. Señor, te doy honor y te doy gloria esta noche. Gracias porque tú lo haces, Señor. Tú levantas una iglesia fuerte, una iglesia, Señor, conocedora de la palabra y de la revelación escrita, una iglesia que pertenece a ti, Señor, y que anda de acuerdo a lo que tú has establecido.
Hay cobertura sobre esta casa, sobre esta iglesia, sobre cada uno de nosotros como iglesia, por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, revoluciona esta casa. Revoluciónanos, Señor, y llévanos al nivel que tú has establecido que nosotros debemos llegar. Que no nos conformemos con menos de lo que tú has determinado para nosotros en este tiempo.